¿Cómo anda? Bueno, una vez más compartiendo como siempre la palabra de Dios y vamos a continuar con esta sección de la verdadera armadura de Dios, para que podamos entender este pasaje bíblico acá en Efesios capítulo 6. Yo sé que muchos ya lo conocen, pero está bueno que para aquellos que recién empiezan puedan tener en cuenta más o menos a qué se refiere el apóstol Pablo cuando nos escribe con respecto a la armadura. ¿Por qué decimos la verdadera? Bueno, ya te lo había explicado anteriormente, ¿sí? Porque algunos oran pidiendo que Dios le mande un escudo, le mande un casco, y en realidad no se trata de eso, se trata de otra cosa, y eso es lo que estamos viendo. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 16, ahí nos habíamos quedado, habíamos terminado con el 15, y ahora continuamos con el versículo 16 que dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, nos habla de un escudo. ¿Qué nos está diciendo? Vamos a decirle, bueno, Señor, mandame un escudo para yo cubrirme de las acechanzas del maligno. No, no se refiere a eso. Dice, sobre todo, o sea, como que es algo importante, después de ajustar nuestro lomo, después de ponernos la coraza que va a cubrir la parte del pecho y de la espalda, la parte de órganos vitales más importantes. Después de decirnos que nos pongamos el calzado, el apresto del Evangelio, nos dice que a donde vayamos prediquemos la palabra. Después de todo eso dice, sobre todo, tomad el escudo. Un escudo el cual uno se lo pone, ¿no? Se lo pone y va a cubrir y va a poder mover, ¿no? Con su mano, porque el escudo está en la mano y uno va a poder moverlo. Ahora, va a poder mover ese escudo, esa arma de defensa, ¿no? ¿Qué es el escudo de la fe? El escudo de la fe es algo que nos está diciendo lisa y llanamente que tenemos que tener fe todos los días, a cada instante, a cada momento, y ponerla en práctica. Eso es lo que nos está diciendo el escudo de la fe. ¿Para qué? Para cubrirnos de toda acechanza, de todo lo que nos digan o nos puedan decir. ¿Cuál es una de las formas en las cuales el enemigo nos ataca? ¿Cuál es? Es con el desánimo. Dándonos palabras en las cuales nos desanimen, palabras de derrota, palabras en las cuales van a entrar en nuestro corazón, y hay personas que lo que le dijeron, eso hace que se sienta mal, ¿no? Y hay palabras que a uno lo marcan, ¿no? Hay personas que fueron marcadas aún de niños, de chicos, de muy chiquititos, con palabras que le dieron y palabras que los desanimaron, que los pusieron mal, que los marcaron para toda la vida. Entonces, si uno tiene ese escudo, lo que puede hacer es cubrirse de eso. ¿Qué escudo? De la fe. La fe lo que hace, ya sabemos lo que es la fe, pero la fe lo que hace es que nosotros, a pesar de ver las cosas malas y las circunstancias difíciles, nosotros podamos mantenernos firmes. Algo interesante que dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego. Qué interesante que es esto, porque uno dice, pero si yo tengo la armadura, ¿por qué me habla del escudo? Porque me habla de dardos de fuego. Ahora, la armadura está preparada para recibir golpes, por ejemplo, ¿no? Diferentes golpes, diferentes acechanzas. Pero hay una de esas acechanzas que son cubiertas con el escudo, porque son dardos de fuego. El fuego penetra de una forma a la armadura sobre las coyunturas, ¿no? En las partes donde no nos cubre la armadura. ¿Se entiende? Uno, cuando ve una armadura de un soldado, ve que está cubierto con la coraza, ¿no? Por delante, por detrás. Algunos se ponen en los brazos también cosas que te cubren de metálicas, ¿no? Que te cubren, que son parte de la coraza. Cuando viene un dardo de fuego se va a meter en la coyuntura, ¿sí? Donde se une, donde no hay una gran cobertura de la coraza. Por eso dice los dardos del enemigo de fuego, dice dardos de fuego. Para eso tenemos el escudo. El escudo es una parte externa que la podemos movilizar y cubrir justamente esas partes débiles, cubrir nuestros puntos débiles con el escudo. ¿Por qué con la fe? ¿Por qué dice que ese escudo debe ser de fe? Porque ese escudo no solamente lo podemos mover, sino que lo que decíamos hoy, ataca el desánimo. Esas coyunturas, esos pequeños lugares los cuales no están cubiertos, son nuestras pequeñas debilidades. Son esas debilidades que tenemos. Son esas cosas que el enemigo sabe que a nosotros nos pega mal. Viste que vos decís, mira, a mí me pueden decir cualquier cosa, pero cuando, no sé, mi papá o mi mamá me dicen algo que me lastima, ahí me pone re mal. Entonces, esos son los pequeños lugares que el diablo descubre. Y ahí no va a atacar con un golpe bajo, no va a atacar con un golpe por arriba, va a atacar con un dardo de fuego porque sabe que se puede meter en ese lugar. Qué interesante que es esto. Entonces, ¿qué vamos a decirle? ¿Vamos a pedir a Dios que nos dé un escudo? No. Nosotros tenemos que estar preparados con la fe.
cuando nos van a pegar por ese lado, nosotros tenemos fe de que la cosa se va a resolver, ¿sí? Aunque veamos la situación mal, nosotros tenemos fe. Aunque veamos que todo se pone negro, nosotros tenemos fe. Aunque sintamos que nos estamos ahogando, que estamos mal, que ya no va más esto, no da para más nuestra situación, debemos tener fe. Debemos tener fe. Y estas acechanzas las cubrimos con la fe. Cuando recibimos ese dardo que nos dicen, vos vas a fracasar en tu negocio, vos vas a fracasar en tus estudios, a vos te va a ir mal. A veces no va a ser tan directo, ¿no? Ese dardo. Así que te van a decir, vas a fracasar. Pero te dicen, por ahí no te da el cerebrito, por ahí no te da la cabeza. Y esas palabras que te marcan, que te hacen daño, se meten en la coyuntura, en la parte débil. Entonces a eso lo contestamos y lo contrarrestamos y nos cubrimos por medio de la fe. Mira, querido, conmigo te estás equivocando, porque Dios me hizo un ganador. Dios me hizo cabeza, no cola. Dios me hizo un super ganador. Dios me hizo un campeón de la vida. A mí eso que estás diciendo no es para mí. Entonces cuando el enemigo quiera atacarte, nosotros debemos estar preparados con ese escudo de la fe para cubrir todas esas áreas en movimiento. A eso se refiere con el escudo. Y en el 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, el yelmo es el casco, para que lo entendamos en palabras de hoy. El soldado usaba un casco. Algunos cascos cubrían todo, hasta la cara, quedaban como rejitas nada más para poder ver por ahí. Era tal la cobertura que algunos cascos tenían, ese yelmo, que apenas podían ver por pequeñas rendijas. A veces no se veía muy bien, pero lo que hacía era cubrir. Ahora, qué interesante, dice, tomad el yelmo de la salvación, que esto me impacta terriblemente. El casco de la salvación. ¿Por qué? Porque ahí es donde empezamos a dudar. Ahí nos está hablando de nuestra mente, nos está hablando de nuestra cabeza, que no dejemos entrar malos pensamientos. Los malos pensamientos entran por los sentidos, entran por lo que vemos, entran por lo que oímos, pero se anidan en la mente, se anidan en la cabeza. Para eso, ¿qué necesitamos? Un escudo. Un yelmo, un casco, un escudo cerebral, por así decirlo, algo que cubra nuestra cabeza, que cubra nuestra mente. ¿Qué es lo que a veces nos hace perder la salvación? Justamente eso, nuestra mente. ¿Qué es lo que nos hace pecar? Nuestra mente. ¿Dónde anidan los malos pensamientos? Obviamente en la mente. ¿Dónde anida ahí las cosas? ¿Dónde surgen las cosas malas? ¿De dónde nacen? De la mente. Todo se produce ahí. Todo lo que uno va a hacer primero lo piensa. Todo lo que hace el cuerpo uno primero lo piensa. Entonces dice el casco de la salvación. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando tenemos ese casco, eso nos cubre de toda acechanza del maligno, ¿sí? Nos cubre de toda acechanza del mal. ¿Por qué? Porque no dejamos que entren malos pensamientos con ese casco. Entonces, ¿qué le tenemos que decir a Dios? ¿Que nos dé un casco? No, nosotros tenemos que saber cubrir nuestra mente. ¿Cómo cubrimos nuestra mente? Cuidando nuestros sentidos, cuidando lo que vemos, cuidando lo que oímos, cuidando lo que hablamos. De esa forma nos ponemos un escudo, un casco, un yelmo en nuestra cabeza, cuidando nuestros sentidos para que no haya nada que entre en nuestra mente. De esa forma no tenemos que decirle, Señor, dame un casco para que yo no tenga. No, usted tiene que tomar la actitud de saber manejar sus sentidos y no ver cualquier cosa, no oír cualquier cosa, no hablar cualquier cosa, porque todo eso queda anidado en la mente. Y ahí podemos perder la salvación. Y por último dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu, sí, la espada que es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos y oramos, decimos, Señor, que no sea yo, sino que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo que entra, esa palabra viva. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablemos palabra de Dios, que estemos continuamente hablando la palabra de Dios, hablando el Evangelio. Ese es el Espíritu vivificante que va a entrar a los corazones. A veces pensamos que nosotros vamos a convencer a la gente. No, Señor, lo va a hacer el Espíritu Santo. Estamos muy equivocados, nosotros no lo vamos a hacer. El Espíritu Santo va a ser el que va a traer convicción de pecado. Y después dice el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, ¿sí? Dice que es una oración en espíritu, no cualquier oración. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Perseverar en la oración, perseverar, aunque no aparezca la solución, perseverar.
¿sí? Y después dice que oren por él, Pablo, y así termina. Bueno, qué interesante que podamos entender esto, ¿no? ¿A qué se refiere con respecto a la armadura? Es algo que nosotros, esta armadura, la tenemos que tener todos los días en nuestra vida, en el trabajo, en la facu, en el colegio, en todos lados. No podemos dejarla afuera y no podemos decirle, Señor, dámela. Nosotros tenemos que vestirnos y tenemos que revestirnos y tenemos que poner en práctica esto. ¿Qué le parece? Muchas gracias, chao, hasta la próxima y seguimos en contacto como siempre por todas las líneas de comunicación que usted ya conoce. Gracias, chao.